ustedes. Pues quiero decirles que ya estamos muy cerca de terminar nuestro básico F, y muy emocionada porque la verdad hemos aprendido mucho. Dios nos ha dado armas, nos ha equipado de conocimiento y nos ha indicado cómo utilizarlos. Bueno, antes de comenzar, les pido como siempre que hagamos una oración para que Él tome el control y Él sea el que nos enseñe. Cerremos nuestros ojos. Señor, te doy la honra y la gloria y te doy las gracias, Padre, porque tú eres nuestro Maestro. Porque solo tú, Señor, puedes saber lo que necesitamos. Haces que discernamos, que pensemos, que aprendamos, Señor, para seguir el camino que tú nos has trazado. Gracias, Señor, porque nos equipas. Y dentro de ese equipamiento hay ese amor y ese anhelo de que nosotros aprendamos más de ti y te conozcamos. Que nuestra relación contigo sea más firme. Te doy gracias porque durante toda la semana tú nos has bendecido y que nosotros aprendamos a darte las gracias por todo lo que tú nos has entregado, inclusive el amanecer, el ver un día más, el poder ver a nuestros familiares, a nuestros hijos, esposos, esposas, papás, hermanos, otra vez. Te doy las gracias, Padre. Y te pido, Señor, que tú tomes el control de este tema. Yo estoy aquí también para aprender, junto con mis hermanos. Yo te pido que cualquier cosa que yo quiera meter con mis labios, con mi mente, tú la quites, Padre. Yo cedo el lugar a mi Rey que eres tú. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues les doy las gracias por estar aquí nuevamente. Y quiero compartirles algo. Miren, yo doy clases aquí en mi recámara, ¿sí? Y mi recámara da la ventana a la calle. Y salen los niños, mis vecinitos, salen a jugar. Salen muy seguido, en la mañana, en la tarde, y muy frecuente ya en la noche, ya parte de la noche. Yo lo entiendo porque pues son niños y pues tenerlos encerrados es muy difícil, ¿no? También ellos necesitan explayarse. Sí, a veces me exaspero porque la verdad, hermanos, pues estoy dando clase y tengo que gritar, ¿no? Pero también comprendo que, pues, ¿a dónde van a jugar, no? ¿A dónde pueden distraerse, no? Más que aquí en mi calle. Y pensándolo bien, me doy cuenta de lo hermoso que es ser niño nuevamente. Como ríen, como se caen, se raspan, se pelean y al ratito ya se perdonaron, ya son otra vez amigos, quedan todos mugrosos, despeinados, se ven bien bonitos, ¿no? Entonces, yo le doy las gracias porque hay niños y porque existen los niños. Y la verdad, hay un pasaje en la Biblia que me encanta, que se los quiero leer y dice así. Es cuando Jesús está predicando y hay personas que le quieren acercar a sus hijos para que los bendiga. Dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. O sea, los discípulos no querían que molestaran a nuestro Señor Jesús. Pero, ay, el Señor Jesús hermoso, ¿no? Como siempre y hasta la fecha. Dice, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. O sea, ya les está diciendo de entrada, son los dueños de los cielos. Así es que déjenlos que vengan a mí. Yo los amo, yo los quiero, no tienen por qué alejarlos de mí. ¿Sí? Y es lo que deberíamos de hacer los padres, ¿verdad? Dejar que ellos se acerquen a Dios, que lo conozcan. Pero lo principal viene en el siguiente versículo. Dice, y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. O sea,
Wow, no, o sea, el Señor no solo dijo, déjenlos que vengan a mí, sino que puso sobre de ellos las manos para bendecirlos, para decirlos, te amo, ¿verdad? Qué hermoso es eso de mi parte de mi Señor. Y precisamente ese punto quiero tomar para iniciar nuestro tema. Nuestro tema es imposición de manos. Sí, hay un tema donde se toma ese punto como especial. ¿Por qué? Bueno, primero, ¿qué es la imposición de manos? Bueno, es un acto simbólico que consiste en poner las manos sobre una persona para transmitir una bendición, un don, una sanidad, una responsabilidad, un cargo, inclusive para recibir al Espíritu Santo. Y lo vamos a ver. Esa es la imposición de manos y lo hacía Jesús frecuentemente. También en el Antiguo Testamento lo hacían. Por eso dice que es un acto simbólico. Bien, vamos a basarnos en el versículo de Marcos 16, 17, 18. Es nuestro versículo base, nuestros versículos base. En esta ocasión son 2. Y estas señales seguirán a los que creen. Nosotros creemos, ¿verdad? Sí, vamos a aprender a creerle a Dios para que tengamos una fe firme. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos 16, 17, 18. ¡Wow! Híjoles, ¿lo creemos? ¿Le creemos a Dios de estas señales? Tenemos que intentarlo, tenemos que hacerlo, hermanos. Porque Dios no miente y tenemos que experimentar esas promesas. Sí, bueno, la imposición de manos, como les dije, tiene las razones bíblicas, es decir, están en la Biblia. Puede ser un símbolo de transmisión de una bendición. ¿Sí? ¿Cómo está eso? A ver, miren, en el Antiguo Testamento, cuando Israel se va a Egipto, porque ustedes saben que se va a Egipto a vivir, cuando sabe que José está con vida, sabe que José está con vida, José lo manda a llamar para que no padezcan hambre, porque hay una hambruna en toda la región. Entonces, a la hora de que ya Israel va a fallecer, José lleva a sus hijos para que los bendiga, ¿sí? Era una tradición en ellos, un acto simbólico entre ellos, que también pasó Israel cuando le robó la bendición a Esaú, ¿sí? Entonces, Israel va a bendecir a los hijos de José, perdón. Vamos a Génesis 48, 14. Entonces Israel extendió su mano derecha, su mano derecha, y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda, ¿sí? Su mano izquierda sobre la cabeza de Manases, colocando así sus manos adrede, aunque Manases era el primogénito. Génesis 48, 14. No voy a discutir aquí o no es el tema el que por qué al mayor no le dio la bendición, donde se le otorgaba la potestad de todos los bienes, porque esa era la tradición, que al primogénito se le diera todos los bienes y los menores le sirvieran al mayor y quedaran bajo su tutela. Aquí fue al revés. Al que dejó encargado y le dio esa responsabilidad, esa bendición, fue al menor, pero ese no es el punto, no es el tema con el que voy a seguir trabajando, sino que impuso las manos. Le impuso las manos a sus nietos para bendecirlos, dándole a uno una mayor responsabilidad que al otro, pero era para bendición.
También imponer las manos nos ayuda o da el nombramiento para un oficio, o una responsabilidad, o un cargo. Y esto se ve muy claro también en el Antiguo Testamento, cuando Moisés ya no va a entrar a la tierra prometida. Ya el Señor le había dicho, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Tienes que nombrar a un sucesor. Y yo quiero a Josué como tu sucesor. Entonces Moisés, durante todo ese tiempo que Josué estuvo con él ministrándolo, discipulándolo, ya estaba listo para recibir el cargo que tenía Moisés de conducir al pueblo a la tierra prometida, a meterlos a la tierra prometida y a repartir esa tierra prometida. Entonces, en Números 27, 18, 23 dice, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y puso sobre él sus manos, y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Imagínense qué emoción, qué privilegio sintió Josué al ser bendecido, al haber recibido esa bendición, al imponerle las manos Moisés. Obviamente, transmitiendo la bendición de nuestro Señor, de nuestro Dios Padre, ¿verdad? Transmitiendo esa bendición. Porque recuerden que nosotros somos instrumentos. Nosotros no bendecimos por nosotros mismos. El Señor es el que nos utiliza. Entonces ya le estaba confiriendo a Josué esa bendición, de quedarse al cargo del pueblo, de tomar esa responsabilidad, de ser ahora el líder y de tener una relación firme, más fuerte y hablar ya directamente con Dios, porque el que hablaba con Dios era Moisés. Ahora le tocaba a Josué. También vemos que Jesús hacía o imponía manos para hacer milagros o sanidades, ¿sí? Veamos en Marcos 6:5, dice, y no pudo hacer allí un milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos sus manos, ¿sí? Él imponía las manos para sanar a enfermos, nuestro Señor Jesús. También transmitir bendición, ya vimos en el versículo de Mateo, lo vamos a ver ahora en Marcos. Marcos 10, 13 al 16, que es donde partimos, donde les digo que es hermoso los niños, ¿no? Y dice, y les presentaba niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaron. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como niño, no entrará a él. ¿Por qué? Porque un niño todo lo cree. Un niño es inocente, un niño es blanco, un niño no está pensando cosas raras, no está preocupándose o está lucubrando cosas que no son correctas. Un niño es totalmente limpio e inocente. Así debemos de ser. Pero lo importante dice, y tomándolos en los brazos, poniéndole las manos sobre ellos, los bendecía. El versículo 16. El Señor era feliz con los niños, los bendecía. Y yo me imagino que hasta sonreía con ellos, probablemente hasta jugaba con ellos. ¿Sí? Es una bendición y sigue bendiciéndolos. Pero ahora a través de los papás, a través de nosotros debemos de procurar que esos niños sean bendecidos, procurar que esos niños conozcan al Señor y que sepan que hay un Dios poderoso que los ama, que también es su papá, y que de ellos es el reino de los cielos. Y nadie les va a quitar ese derecho. Bueno, no me quiero salir del tema. También vemos que por la imposición de manos se puede recibir el bautismo del Espíritu Santo. Hermana, pero ¿cómo?
Si el Espíritu Santo también puede descender, sí, el Espíritu Santo se manifiesta como Él quiere. Sabemos que en el día del Pentecostés estaban orando y el Espíritu Santo se manifestó en lenguas. Pero también tenemos el ejemplo de cuando Pedro fue con Cornelio y nada más cuando les estaba ministrando, discipulando, hablándoles de todo lo que Jesús vino a hacer, el Espíritu Santo también descendió, ¿verdad? Pero en Hechos 8, 18, 19, me llamó la atención que dice, cuando vio Simón, porque, déjenme decirles antes, que había un hombre llamado Simón, y se da cuenta que los discípulos, al imponer las manos, las personas recibían al Espíritu Santo. Escuchemos atentamente. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo pusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Obviamente, los discípulos se molestaron y Pedro inclusive lo reprendió, ¿sí? Porque no es un poder que tú tengas para vender. Es un poder que el Señor a través de ti utiliza. Tú eres el conducto. Y además, se necesitan ciertos requisitos para que tú puedas imponer las manos. Y eso los vamos a ver ahorita. Espérenme tantito. También la parte en Hechos 19:6, donde dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Wow, estamos viendo que no solo Jesús imponía las manos, no solo los antiguos patriarcas, sino que también los apóstoles. Pues claro, dijo el Señor, si creéis en estas señales, ustedes harán cosas mayores que yo. El Señor Jesús se tenía que haber ido para preparar nuestras moradas celestiales, para estar abogando por nosotros, estar orando por nosotros ante el Padre y estar preparando su segunda venida. Pero no nos dejó solitos. Nos mandó al Consolador, al que nos redarguye, nos enseña, nos instruye. Y si nosotros estamos firmes en nuestra relación y obedecemos, Él nos da las instrucciones y hasta nos ordena. ¿Verdad? Y es hermoso, porque también el imponer las manos se da una gran responsabilidad, y veamos en 1 de Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Qué quiere decir? Pablo le decía a Timoteo, no descuides ese don, lo recibiste por imposición de manos. El Señor lo otorgó. ¿Qué don era? Puede ser el de profecía, puede ser el de sanidad, el de administración, todos los dones que vimos en el tema pasado. Y es bien, ¿cómo les puedo decir, hermanos? Como que me emocionó este tema porque encuentro tanta belleza, tanta misericordia, otro instrumento más para utilizar, siempre y cuando seamos responsables y que tengamos los elementos requeridos. ¿Recuerdan cuando Pablo iba a Damasco a perseguir a los cristianos y el Señor Jesucristo se le apareció? Y se cayó Pablo del caballo y el Señor le dijo, ¿por qué me persigues, Pablo? Y Pablo dice, Señor mío, ¿quién eres? ¿Quién eres tú, Señor? Perdóname. Y prácticamente le dijo, yo voy a hacer lo que tú digas. Y le dijo,
vete a Damasco y allí recibirás instrucciones. Llegó a Damasco y Pablo quedó ciego. Pero aquí está algo que a mí me gustó de este pasaje, hermanos, porque también se utiliza la imposición de manos, pero vamos a analizarlo porque está muy hermoso este pasaje. El Señor manda a un discípulo, no a un apóstol, a un discípulo llamado Ananías. Imaginen a Ananías cuando le dice Jesús, me es necesario que vayas a ver a Pablo para que le impongas las manos y sane, porque está ciego. Pues Ananías dijo, Señor, ese hombre persigue a tu pueblo, consiente su muerte, todo el mundo le tenemos miedo. ¿Cómo es posible que me digas que yo vaya? Pero ¿saben qué fue lo hermoso? Que le dijo el Señor, ve, porque este hombre me es necesario. A él le voy a dar una tarea que va encomendada a llevar la palabra. Cuando le dijo eso, Ananías ya no discutió. El temor que tenía desapareció. Inmediatamente obedeció y confió en Dios. Véanse todos esos elementos para imponer las manos. ¿Sí? El temor desapareció porque confió en Dios, porque tenía una relación firme con Él. 2, ¿sí? Obedeció. Y entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre las manos dijo, chequen este punto, me encanta, hermano Saulo. ¡Wow! O sea, hasta la piel se me pone chinita. Hermano Saulo, ya no le dijo tú perseguidor o tú sacerdote Saulo o tú Saulo, ¿no? De Tarso, no. Le dijo con una ternura, hermano Saulo. Porque ya sabía que Dios lo iba a utilizar y Ananías le creyó a Dios. Y le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. O sea, le impuso las manos para sanar su vista y recibiera el Espíritu Santo. Hechos 9:17. Qué hermoso es esto, o sea, increíble todo cómo se va conjuntando para la imposición de manos. Otra parte hermosa es cuando se confirma una administración, un encargo. Cuando ya Pablo y Bernabé se iban, fíjense bien la relación que hay entre los apóstoles y el Espíritu Santo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hechos 13, 2, 3. ¡Wow! Entra otro elemento aquí, ayunar. ¿Ya vieron? Relación firme con el Señor, oración, obediencia. Qué relación tan fuerte que el Espíritu Santo, ellos oyen al Espíritu Santo así. Y el Espíritu Santo hasta les da la orden y ellos no dicen, ay no, ¿por qué? Yo no quiero que vaya Pablo, que vaya mejor Juan, me cae mejor, Pablo apenas empieza, le falta mucho. Nunca se pusieron así, sino que manos a la obra, estuvieron ayunando primero para escuchar la voz y la orden del Espíritu Santo y después para imponer las manos.
porque sabían que el ministerio que iba a realizar y empezar Pablo y Bernabé no era nada fácil. Ir a predicar a tierras desconocidas y a otras culturas. Entonces, es increíble, ¿no? Y les imponen las manos para bendecirlos, para otorgarles misericordia, ¿sí? El encargo y a reafirmar, yo creo que los dones del Espíritu Santo que ya les había otorgado, ¿no? Wow, todo en un paquete, todo. El Señor hace las cosas bien y completas. Pero para imponer las manos es una gran responsabilidad. No es cualquier cosa. No podemos andar imponiendo las manos así porque sí. Debemos de tener cuidado. Para imponer las manos, ya vimos, si ustedes ya detectaron esos puntos importantes, son tener al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Número 2, el bautizo del Espíritu Santo, porque es el que nos va a indicar, es el que nos va a decir, es el que nos va a dar la orden, el que nos va a utilizar. 3, oración, continua oración para fortalecer esa relación con el Señor. Escudriñamiento de la palabra, pero no nada más leerla. Yo sé que a veces somos un país que no estamos acostumbrados a leer, no nos gusta la lectura. Nos cuesta trabajo, nos da flojera. No nada más con la palabra, con cualquier cosa, nos da flojera leer, hasta un instructivo. Pero vamos a intentarlo, hermanos. La verdad, hay que irnos disciplinando. Y no te vas a arrepentir porque cuando vas leyendo la palabra, wow, vas descubriendo cosas maravillosas que el Espíritu Santo te va enseñando, te va haciendo discernirlo. Es necesario para que también conozcamos el corazón de papá, las intenciones de papá, cómo es su carácter, cómo conocerlo si no leemos, cómo podemos hablar de él o acercarnos a él si no lo conocemos. Y un elemento que ya entró aquí, ayuno. Sí, es difícil también el ayuno, hermanos. Pero el Espíritu Santo nos puede llevar a hacer el ayuno, ya sea de alimento o de algo que nos esté quitando el tiempo y estorbando para dedicarnos a Dios. Porque, ¿qué hace el ayuno? No, aparte de apartarnos, hace que disminuya la carne, los gustos de la carnita, y crezca el Espíritu Santo, el Espíritu en nosotros. Alimentamos a nuestro espíritu. Es difícil. Al principio ya, como todo al principio, pero cuando uno ya lo está continuamente, ya después hasta lo extrañas no hacerlo. Te sientes mal, incompleto, ¿no? El día que no oras, te sientes inquietoso porque, hoy no platiqué con papá, hoy no estuve con él, necesito hablar con él, necesito escucharlo. ¿Qué tiene para mí el día de hoy? ¿Qué me va a enseñar? ¿O acaso me va a corregir? ¿O acaso me va a enseñar algo más? ¿Sí? Bueno, pues no, porque vuelvo al respeto, es muy delicado. No es para que tengamos miedo tampoco, pero sí para que tengamos una certeza y una responsabilidad para hacerlo. Porque no es cualquier cosa imponer las manos tampoco. Nada más vean la historia de cada uno de los personajes de los que hemos visto ahorita que imponían las manos. Israel, muy entregado al Señor, ¿no? Moisés, Ananías, Pablo, los apóstoles, todos ellos tenían una relación muy firme en el Señor
y estaban bautizados en el Espíritu Santo. Sí, también los antiguos. Ese es otro tema. Pero tenían fe. ¿Ok? No debemos de imponer con ligereza nuestras manos. Y lo dice en Primera de Timoteo 5:22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Vuelvo a repetirles, debemos de tener prudencia y cuidado. Que nuestra relación sea firme con el Señor y que realmente nos estemos apartando y estemos buscando su voluntad. Que estemos en oración continua, escudriñando la palabra, que obedezcamos cuando el Espíritu Santo, oigamos la voz del Espíritu Santo, cuando nos dé una orden. Es hermoso, la verdad yo ya lo viví, no imponiendo las manos, a mí me las han impuesto, y la verdad yo lo viví, es algo precioso. Cuando era joven, donde yo servía, antes en la iglesia donde yo servía, adelante de toda la congregación, mi esposo y yo subimos, enfrente de la congregación, subieron los pastores, nos untaron de aceite y luego nos impusieron las manos, porque nos estaban dando el cargo, o entregando el cargo por parte de Dios, de los jóvenes, una gran responsabilidad. Entonces, imagínense, uno se siente realmente privilegiado, la verdad, pero también es una gran responsabilidad. Y yo me imagino que los pastores cuando nos impusieron las manos para bendecirnos y darnos ese cargo, lo hacían conscientemente y bajo las órdenes del Espíritu Santo. Porque el ponerte a cargo de alguien no es cualquier cosa, ¿verdad? Entonces debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Y sobre todo con los no creyentes. Con los hermanos es un poquito más sencillo, porque sabes que están en el Señor. Y si el Espíritu Santo te manda a imponerle manos para sanidad, para orar por él, para un cargo, si el Espíritu Santo te otorga a ti esa situación, pues adelante. Pero para los no creyentes es más difícil y más cuidadoso. Les voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque sobre todo en las etapas de la liberación. Jesús liberaba. Él imponía manos a veces para liberarlos de demonios o de espíritus. Pero el Señor Jesús es el Señor Jesús. Y los apóstoles también lo hacían, en el nombre del Señor Jesús. Pero vamos a Hechos 19, 13 al 16. Dice así: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, fíjense, ya, desde ahí empezamos mal, ¿no? Exorcistas ambulantes. O sea, nada de preparación, no tenían al Señor Jesús como su Señor. Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Trataban de invocar. ¿Sí? O sea, no conocían a Jesús bien, no lo seguían, no estaban preparados. Y bueno, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Conjurar quiere decir, les suplico, les ruego, en el nombre de Jesús. A ver, Jesús nunca rogó. Cuando imponía las manos decía: salte, enmudécete y salte. Los apóstoles tampoco les rogaban. Decían: salte en el nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús es autoridad. Pero para que tú manejes esa autoridad debes de estar firme con el Señor. Debes de tener una relación firme con el Señor.
Debes de estar bautizado y estar guiado por el Espíritu Santo. Porque vean lo que puede pasar. Había 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco. Claro, es el Rey de Reyes, es el soberano. Le tienen miedo, se hincan. ¿Sí? Saben que es Dios Todopoderoso. Les dice, a Jesús conozco y sé quién es. Pablo. O sea, ¿saben quién era Pablo? Pablo, un hombre de oración y sobre todo iba protegido, respaldado por el poderoso, por nuestro Dios. Entonces sabían quién era Pablo, lo conocían de antemano. ¿Sí? Pero vosotros, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? ¿El primo, el vecino? ¿A qué se dedican, no? Les empieza a decir. Y entonces, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Hechos 19, del 13 al 16. Les dio una revolución. Los trapeó el piso con ellos, ¿no? Porque no estaban preparados, porque no habían aceptado al Señor en su vida, no era el Señor de su vida tampoco, no estaban orados, menos ayunados. Entonces, los hizo como quiso. Por eso no debemos de imponer las manos con ligereza, y menos a los no creyentes, porque no sabemos qué podemos encontrar. Y si no estamos guiados por el Espíritu Santo y utilizados por Él, menos. Y si no estamos preparados, si realmente no hemos orado, si estamos en pecado, imagínense, ¿no? Vamos a un ejemplo. Si yo estoy peleada con el hermano Juanito y veo que la hermana Margarita está enferma y voy y le digo, voy a orar por ti y le voy a imponer las manos, ¿ustedes creen que sea correcto? ¿Que el Espíritu Santo me va a respaldar cuando yo estoy enojada? ¿Sabemos que es un pecado estar enojados con los hermanos? ¿Que tenemos que primero ir a pedirles perdón, ponernos en paz para dar una ofrenda agradable a Dios? No podemos imponer las manos con ligereza, es una gran responsabilidad. Es un obsequio del Señor, es un arma que nos da el Señor. Podemos ser utilizados, pero también tenemos que tener mucha responsabilidad para ello. Es como si tú tuvieras a tu hijo y le enseñas, le das las llaves del carro. Tú debes de estar seguro de que él mínimo, conozca el reglamento de tránsito, sepa manejar y utilizar todas las herramientas del carro como las intermitentes, los faros, todo lo que es el carro, lo conozca, sepa cómo funciona y decirle para qué se debe de utilizar ese carro. El carro se tiene que utilizar pues para transportarse, para ir a la escuela, alguna emergencia, llevar a papá, llevar a los hermanos, a usar el carro con responsabilidad. No para que se vaya de fiesta, esté tomando en el carro porque puede atropellar a alguien. Es lo mismo, el Señor nos está dando una herramienta, pero tenemos que ser responsables y no estarla utilizando con ligereza. No debemos de temer tampoco, pero sí tenemos que ser responsables. Y para utilizar esta herramienta, que es una gran bendición. ¿Y por qué es una gran bendición? Porque también esta herramienta es precisamente para fortalecer, para hacer crecer el cuerpo
o la iglesia de Dios. Y para ayudar a otros. Y con esto cierro, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Gálatas 6, 9, 10. ¿No es maravilloso? Todo es para bendición. El Señor, todo lo que nos da es para bendecir, para hacer crecer y fortalecer el cuerpo y ayudar a los demás. Y con esto cierro, hermanos. ¿Cuál va a ser su tarea? Que oren, que le pidan al Espíritu Santo, les revele cómo ayunar. Intenten un ayuno. ¿Qué tipo de ayuno? Para fortalecer más todavía esa relación con Dios. En la Biblia vienen muchos tipos de ayuno, ¿no? El que más me gusta es el que está en Isaías. Y me gusta más porque es el que más le gusta a Dios también. Ayudar a su prójimo, visitar al enfermo. Está precioso ese ayuno. Pero también está el ayuno que está en Daniel, de abstenerse de alimentos, de carne, nada más comer verduritas, frutita y agüita simple. O hay otros ayunos que el Espíritu Santo te puede transmitir, decir, indicarte. El ayuno de algo que te esté estorbando para poder tener una relación más firme con Dios. De redes sociales, de WhatsApp, de Facebook, de telenovelas, no sé, hay muchas cosas que a veces nos quita la atención y el tiempo que debemos de tener para con el Señor. Hermanos, los invito. Esa es la tarea. Háganlo. Verán, miren, si experimentamos todo lo que Dios nos está dando, no nos vamos a arrepentir. Estamos en tiempos que nos tenemos que preparar, que tenemos que madurar, que comer sólido, para que no nos engañen, para ayudar a otros también a que abran los ojos, que al compartirles sepamos decirles las cosas de un evangelio puro, bueno, santo. Hay muchos engañadores allá afuera, es el tiempo. Si nosotros no lo hacemos, hermanos, el Señor sí nos va a preguntar, ¿por qué no lo hiciste? Que Dios los bendiga. Y espero verlos en nuestra reunión de Zoom.